Hola, muchas gracias por unirse a la segunda sesión del simposio. Vamos a continuar en un formato diferente, pero también con charlas. Y al final vamos a concluir con una discusión grupal. Le doy entonces la palabra a Ixchel, que va a ser la moderadora de la siguiente sesión. Y gracias de nuevo por unirse. Por favor, recuerden mantener los micrófonos eh, apagados y solo activarlos cuando vayan a formular preguntas, ya sea tanto en inglés como en español, como lo deseen. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ixchel González Ramírez y soy parte del Club EcoEvo Latinoamérica. En esta ocasión tengo el gran placer de presentarles a Valeria Paula Carreira. Valeria es profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, donde estudia la variación de caracteres adaptativos en especies de Drosophila y su relación con la capacidad de vuelo. Hoy ella nos va a platicar sobre la capacidad de vuelo y su relación con la morfología en Drosophila. Bienvenida y muchas gracias. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas en el chat. Y adelante, Valeria, tienes la Bien, palabra. voy a compartir pantalla. A ver, ¿se puede ver bien? ¿O todavía no? Todavía no aparece. Ya Ahí, está. ahí sí, Sí, ¿no? perfecto. Es raro esto de tener doble monitor, por eso tengo que estar preguntando. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya dijo mi colega, mi nombre es Valeria Paula Carreira y bueno, me concedieron el honor de brindar esta charla de clausura de este primer Simposio Internacional de la Sociedad para el Estudio de la Evolución. La verdad es que es un placer estar acá, espero estar a la altura y desde ya quiero agradecer profundamente a los organizadores. Bueno, para serles sincera, es la primera vez que doy una conferencia y la idea es mencionar justamente oportunidades y obstáculos que tuve en mi carrera para promover un intercambio posterior entre los participantes. Justamente a eso se refería Henry con lo de la modalidad un tanto quizás distinta de esta segunda parte. Probablemente por eso esta, creo yo, no va a resultar una charla académica convencional. Bueno, justamente para empezar, quisiera contarles, por ejemplo, que soy la hija mayor de una familia muy numerosa, de clase media. Ay, no sé por qué no estoy pudiendo. ¿Ustedes ven la segunda diapositiva? Sí, Sí. Bueno, decía, hija mayor de una familia muy numerosa de clase media, y por eso estudié en distintas instituciones públicas, haciendo, la verdad, importantes sacrificios. Terminé estudiando biología por la amplitud de temas que consideraba que me iba a permitir abordar y terminé eligiendo la orientación evolutiva justamente por considerar que la evolución es un eje que subyace a todos los aspectos de la vida. Bien, bueno, como previamente dijeron, me recibí de profesora, de licenciada y de doctora en ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires, y soy docente desde el 2004 en esta universidad pública. Me interesa resaltar particularmente eso. Asimismo, soy investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, desde el 2010, justamente desde el mismo año que me estrené como madre. Bien, como ya dijeron previamente, me he dedicado más o menos desde hace 20 años, un poquito más, a estudiar distintos caracteres adaptativos en Drosophila. En particular me he dedicado a trabajar con caracteres morfológicos en moscas de distintas especies criadas en diferentes condiciones ambientales y más recientemente empecé a estudiar la relación entre esos caracteres y la capacidad de vuelo. Esto derivó en
distintas tesis de licenciatura y de doctorado, primero las mías y luego de otros y otras tesistas que pude dirigir. Obviamente también esto derivó en distintas reuniones, presentaciones en reuniones científicas y publicaciones en revistas internacionales. Entonces ahora sí, digamos, comienzo con la parte más académica de la charla, que tiene que ver con la capacidad de vuelo y su relación con la morfología en Drosophila, que es uno de los temas a los que me estuve abocando en el último tiempo. En particular, les voy a contar un poco acerca del trabajo que llevó a cabo el doctor Flaivani a lo largo del desarrollo de su tesis doctoral. Él se doctoró hace relativamente poco. Este trabajo fue llevado a cabo en el laboratorio de evolución de la universidad que ya mencioné, gracias a distintos subsidios que recibieron proyectos que dirigí, que dirijo desde el 2015, especialmente para esta temática, digamos. Bien, voy a hacer una muy breve introducción. El vuelo es una actividad asociada, obviamente, a distintos caracteres adaptativos, como podrán imaginarse. Y ha sido bastante estudiado desde distintas perspectivas en Drosophila, pero particularmente ha sido muy estudiado desde un enfoque de la dinámica del vuelo, utilizando distintas metodologías. En particular, yo las voy a agrupar en dos grandes categorías. Por un lado, se han realizado muchos estudios con individuos atados, entre comillas, como puse ahí, porque es bueno, un poco difícil la traducción de esa palabra, de fly. Lo cual podría, como se podrán imaginar, implicar un menor requerimiento energético para las moscas que están volando. O sea, es relativamente artificial la manera de estudiar el vuelo, pero bueno, es una forma posible de hacerlo. Por otro lado, se han llevado a cabo estudios de individuos en vuelo libre, mucho más sofisticados, incluso en habitaciones muy grandes, con múltiples cámaras, estudiando también distintas variables vinculadas a la dinámica del vuelo. Por otra parte, yo decidí como establecer otra categoría, quizás un poco arbitraria, de estudios de índole más bien fisiológica, en los que también se usaron distintas metodologías y se midieron variables como concentración de determinadas enzimas, hormonas, etc. Pero lo que más me interesa es justamente la tercera categoría, que creo que es la que más nos puede interesar a todos hoy acá, que son los estudios de corte más genético, ecológico, evolutivos sobre el vuelo. Y en ese sentido, al momento de empezar a trabajar con esto, poco después de doctorarme, allá por el 2009, no eran muchos los trabajos que había, eran estos. Y en particular, bueno, decidimos, avancé demasiado rápido, perdón, decidimos enfocarnos en los dos más recientes que había en ese momento, ¿sí? Los de Dillon y Fraser y el de Fraser y colaboradores. El último, como pueden ver ahí, era del 2008, con individuos en vuelo libre, pero utilizando una variable dicotómica, ¿sí? O sea, viendo si los individuos volaban o no volaban en determinadas condiciones ambientales. Bien, en esencia, en díptera la duración del vuelo se relaciona negativamente con distintos componentes del éxito reproductivo. Y a grandes alturas, la disminución de la temperatura y de la presión parcial de oxígeno disminuye las tasas metabólicas. Esto desde ya repercute en todas las funciones biológicas y afecta también a la frecuencia del aleteo, disminuyéndola. Además, la densidad del aire, que disminuye a grandes alturas, dificulta el vuelo justamente porque disminuye la fuerza aerodinámica del aleteo. Dillon y Fraser, en ese trabajo que mencioné previamente, del 2006, estudiaron, hasta donde se fueron los primeros en estudiar, el efecto conjunto de dos factores ambientales, de los que mencioné, la temperatura y la densidad del aire,
en el desempeño, en el vuelo y otros caracteres en Drosophila melanogaster. Y pudieron comprobar que la combinación de valores bajos de ambas variables disminuye la performance de vuelo más de lo esperado según un efecto aditivo de esos factores. Sin embargo, siempre se pensó, y creo que hasta cierto punto se sigue considerando, que los insectos voladores podrían compensar justamente estas condiciones que desafían el vuelo a grandes alturas mediante modificaciones morfológicas. Por ejemplo, existen muchísimos trabajos en los que se han propuesto distintos caracteres compuestos como los que ven acá, el wind loading, que viene a ser una variable que relaciona el peso corporal con el área de las alas, o el wind aspect ratio, que es una relación entre el largo y el ancho del ala, indica cuán, digamos, globular el ala, o el wind thorax ratio, que es la relación entre el tamaño del ala y el tamaño del tórax. Para cada una de estas variables compuestas, complejas, hay distintos estimadores. Pero en general se ha postulado que un menor wind loading o un mayor wind aspect o wind thorax ratio aumenta la capacidad de vuelo cuando disminuye la temperatura. Como esto se observó muchas veces a lo largo de gradientes latitudinales y altitudinales en distintas especies, o sea, se observaron clinas para estos caracteres. Y también se observaron resultados similares en experimentos llevados a cabo en el laboratorio en condiciones controladas. Se considera que estos patrones se corresponden tanto con respuestas evolutivas como plásticas. Y por esto es que se ha propuesto reiteradamente que constituyen adaptaciones al vuelo en ambientes fríos. Bueno, a pesar de que muchos trabajos postularon una relación entre la morfología y el vuelo en Drosophila, pocos trabajos abordaron esa relación de manera directa. Esos trabajos en general se caracterizaron por emplear como estimador de la capacidad de vuelo variables muy simples, dicotómicas, como la que mencioné previamente, por ejemplo, el individuo fue capaz de volar o no, o se estudió en algunos casos la duración del tiempo en vuelo, pero usando los individuos, como dije antes, atados, adheridos a alguna barra, fijados. Además, en general se ha usado una sola especie o un par. Se han empleado una o unas pocas variables morfológicas y se ha analizado un solo sexo o ambos, pero no se ha abordado una discusión acerca del dimorfismo sexual. En este contexto, los principales objetivos que nos propusimos en un marco mucho más amplio y ambicioso, pero después, bueno, voy a ir avanzando en la presentación y quizás se va a entender por qué, no solo por falta de tiempo ahora, sino también por problemas que fueron surgiendo en los últimos años, tuvimos que restringirnos a lo que voy a contarles hoy acá. Los principales objetivos que nos propusimos fueron estudiar la capacidad de vuelo y su relación con distintos caracteres morfológicos en diferentes especies de Drosophila, pero utilizando una variable cuantitativa, ¿sí? Y también utilizando individuos en vuelo libre, lo cual representa ya de por sí todo un desafío. Por otra parte, quisimos explorar las bases genéticas de este carácter complejo, ¿sí? De forma tal de empezar a identificar genes candidatos que puedan ser posteriormente estudiados. Esto no había sido abordado hasta el momento. Voy a referirme muy brevemente de acá en más a la metodología, después eventualmente me pueden preguntar si tienen dudas. En general trabajamos con dos pares de especies hermanas de Drosophila. Por un lado el par Melanogaster simulans, por otro lado el par de Cactophilas butzati y Kepfere, cada una de las cuales tiene un cactus hospedador preferido en la naturaleza. Más adelante se va a entender por qué estoy haciendo esta aclaración. Todas estas especies son de distribución cosmopolita, excepto Kepfere, que se restringe al norte de Argentina y sur de Bolivia.
El tamaño corporal de Melanogaster y Kempfere es mayor que el de sus especies hermanas, y lo mismo se puede ver para los estimadores o se ha podido ver para los estimadores del wing tórax. Asimismo, se ha observado lo esperable, que es lo inverso para el wing loading, un menor wing loading en las especies de mayor tamaño, Melanogaster y Kempfere, con respecto a sus especies hermanas. Finalmente, se ha observado que Melanogaster tiene una capacidad dispersiva igual o mayor a su especie hermana. Bien, entonces me voy a referir esencialmente a dos objetivos, a dos partes del trabajo, una primera parte que tiene que ver más con un estudio interespecífico y una segunda parte que tiene que ver más con el estudio de las bases genéticas de la capacidad de vuelo. En la primera parte trabajamos con un stock por cada una de las especies que mencioné, todas derivadas o todos los stocks derivados de una misma localidad de Argentina. De nuevo, no me voy a detener a explicar cómo los obtuvimos, eso lo puedo aclarar después. Para la segunda parte utilizamos 53 líneas del panel de referencia genética de Drosophila, son líneas derivadas de una población de Estados Unidos. Es muy probable que muchos de ustedes las conozcan. Se ha publicado mucho en relación a este panel en los últimos 10 años. Para cada stock y para cada línea se obtuvieron muchas réplicas, todas con la misma densidad de individuos, mantenidas exactamente en las mismas condiciones controladas de laboratorio. Y para cada individuo se estimó la capacidad de vuelo y se realizó una caracterización morfológica bastante exhaustiva. Por un lado, luego de realizar muchísimas pruebas piloto, de probar distintos dispositivos y demás, terminamos quedándonos con la variable proporción de tiempo en vuelo en experiencias que duraban 2 minutos, utilizando este dispositivo que se esquematiza acá como estimador de la capacidad de vuelo. Las mediciones se realizaron de manera individual, siempre en el mismo intervalo de cada día, utilizando moscas vírgenes, hambreadas, de edad similar, y se estudiaron entre 20 y 30 individuos por cada combinación de sexo y especie, o sexo y línea, ¿sí? Bien, en relación a la caracterización morfológica, los individuos fueron fotografiados utilizando una cámara, adosada una lupa, conectada a una computadora, y se estimaron distintas variables, como las que pueden ver en estas fotos, utilizando herramientas derivadas de la morfometría clásica, que nos permitieron a su vez calcular distintos estimadores compuestos, como los que mencioné previamente y se muestran acá, y otros. Y por otro lado, utilizando herramientas derivadas de la morfometría geométrica, estudiamos la forma del ala, o sea, el tamaño a través del tamaño del centroide y la conformación del ala a través de los relative warps. Otra cuestión en la que podría ahondar mucho, pero llevaría mucho tiempo, tiene que ver con los análisis estadísticos. Fueron muchos. En general voy a decir que utilizamos modelos lineales generalizados mixtos en el entorno de R, y lo que sí me interesa puntualizar es que la relación entre cada carácter morfológico y la capacidad de vuelo se realizó para cada especie y sexo por separado, y también con todos los datos juntos correspondientes a cada par de especies hermanas. Como se hicieron muchos análisis, se corrigieron los valores de P mediante el método FDR, y yo a partir de ahora me voy a referir exclusivamente a los resultados corregidos, o sea que son los resultados que pasaron, digamos, esa corrección. En relación a la primera parte, el estudio interespecífico, lo que observamos es que siempre los machos resultaron ser más grandes, resultaron volar más que las hembras. Y el dimorfismo sexual, más allá de una pequeña diferencia que pueden ver ahí en el gráfico de la izquierda, fue similar en todos los casos.
Sin embargo, en el caso de las especies cactófilas, la especie de mayor tamaño, Kepfere, voló más que su especie hermana, mientras que en el otro caso ocurrió lo opuesto. La especie de menor tamaño voló más. O sea que los resultados solo coinciden en relación al dimorfismo sexual. Siempre hay una mayor capacidad de vuelo en el caso de los machos. En relación a los estudios de asociación entre la morfología y la capacidad de vuelo, solo encontramos resultados significativos que pasaron obviamente la corrección de FDR cuando analizamos todos los datos juntos para cada par de especies hermanas. Tienen los resultados correspondientes a las cactófilas en la columna del medio y los correspondientes al otro par de especies en la tercera columna. Justamente ahí pueden ver cómo en el caso de las cactófilas se observó una relación negativa entre la capacidad de vuelo y el wind loading y una relación positiva entre un estimador del wind tórax y la capacidad de vuelo, que es lo que se esperaba de acuerdo a resultados previos. Sin embargo, en el otro caso se observó una relación negativa para casi todos los caracteres morfológicos. Acá les muestro solo algunos ejemplos y en el panel de arriba a la izquierda justamente pueden ver el caso de la relación negativa entre el wind loading y la capacidad de vuelo, que fue la relación en la que se observó un mayor R cuadrado, o sea, el único caso o el caso en el que la variación morfológica explicó un mayor porcentaje de la variación de la capacidad de vuelo, aproximadamente un 13%. Por lo tanto, bueno, podemos decir que observamos una escasa relación entre la morfología y la capacidad de vuelo en ambas especies. Las principales conclusiones en relación a esta primera parte es que existen diferencias en la capacidad de vuelo entre especies y sexos, que no parecería existir un estimador o unos pocos estimadores morfológicos que permitan predecir eficientemente la capacidad de vuelo, y que los patrones que observamos podrían deberse a presiones ambientales particulares. En especial, en nuestro caso, acá pueden ver un esquema de la distribución y abundancia de los cactus preferidos por las especies cactófilas con las que nosotros trabajamos, en el que pueden ver que los cactus columnares son menos abundantes y están más dispersos que los cactus del género Opuntia. Y eso podría llegar a explicar la mayor capacidad de vuelo de Kepfere con respecto a su especie hermana, dado que prefiere estos cactus columnares. En relación a la segunda parte del trabajo, vale la pena destacar que las líneas con las que trabajamos son líneas homocigotas para todos sus loci. El genoma de cada línea se encuentra totalmente secuenciado y está disponible en Internet. De hecho, existe una plataforma que permite realizar análisis de asociación entre el genotipo y el fenotipo. Este tipo de análisis permite identificar variantes genéticas que puedan estar asociadas a la variación de los caracteres que uno quiera estudiar. Nosotros obviamente estudiamos la proporción de tiempo en vuelo, pero a esta altura del trabajo también decidimos estudiar el coeficiente de variación de esa variable, que ha sido muy utilizado como un indicador de la robustez de la variable. De hecho, hay un trabajo que aún no ha sido publicado oficialmente que utiliza justamente estas líneas y estudia una variable vinculada a la performance de vuelo, que ahí muestro cuál es la altura de aterrizaje de las moscas desde el dispositivo desde el que son, digamos, lanzadas. Y en este trabajo que aún no ha sido publicado, justamente realizan análisis de asociación utilizando el coeficiente de variación de esa variable. Bien, nosotros pudimos detectar una varianza significativa entre líneas que depende del sexo en el caso de la proporción de tiempo en vuelo. Es lo que pueden ver en este gráfico en el que ven una interacción, digamos, entre el factor línea y el factor sexo. Ven que las rectas se entrecruzan. Por lo tanto, podemos decir que existe una base genética para la capacidad de vuelo que es sexo dependiente. Por otro lado, observamos una relación negativa entre la proporción de tiempo en vuelo y su coeficiente de variación.
y esa relación varía también entre sexos. Entonces, la variación genética de estos caracteres estaría parcialmente compartida y también dependería del sexo. Para la proporción de tiempo en vuelo detectamos 53 polimorfismos distribuidos en 24 genes y 8 regiones intergénicas, mientras que para la robustez de ese carácter pudimos identificar 80 polimorfismos distribuidos en 46 genes y 16 regiones intergénicas. Acá pueden ver unos gráficos de torta en los que se clasifican esos polimorfismos según el lugar en el que se encuentran en el genoma, ya sea, por ejemplo, una región intrónica o una región intergénica, o si se trata de sustituciones sinónimas o no sinónimas. Es una manera de catalogar los polimorfismos encontrados. Para la mayoría de los genes candidatos que logramos identificar, encontramos un único polimorfismo asociado a la variación de cada carácter. En el caso de la proporción de tiempo en vuelo, hubo 4 genes, que son los que se mencionan acá en esta diapositiva, que mostraron más de un polimorfismo, en algunos casos muchos polimorfismos. Esos son genes candidatos fuertes para seguir estudiando. Y en el caso de la robustez de la proporción de tiempo en vuelo, 12 genes exhibieron más de un polimorfismo. La mayoría de estos genes candidatos están vinculados con funciones que tienen que ver con procesos neurológicos, morfogénesis y desarrollo muscular, y adhesión y diferenciación celular. Valeria, Entonces, en restan 5 general, minutos. para esta segunda parte, concluimos que existe variabilidad genética para los dos estimadores de la capacidad de vuelo, que los polimorfismos detectados dependen tanto del carácter como del sexo, y pese a haber observado una relación entre ambos estimadores de vuelo, solo detectamos un gen en común entre ambas bases genéticas, denominado FAS. En general podemos decir que encontramos variabilidad interespecífica para la capacidad de vuelo, así como variación interpoblacional en el caso de Melanogaster. También observamos dimorfismo sexual para la capacidad de vuelo en las 4 especies estudiadas y entre poblaciones de Melanogaster, las 2 poblaciones que pudimos analizar. Finalmente identificamos muchos genes candidatos para la capacidad de vuelo que no habían sido previamente relacionados con esta función. Estos resultados obviamente reflejan la complejidad de la arquitectura genética de la capacidad de vuelo, un carácter que de más está decir es complejo. El dimorfismo sexual que observamos y que no había sido abordado previamente, pensamos que podría contribuir a la capacidad de evolucionar de este carácter y su potencial adaptativo, ya que es un carácter que está presuntamente asociado a la capacidad dispersiva y por lo tanto a la eventual colonización de nuevas áreas. Y bueno, finalmente, pese a las reiteradas propuestas hechas en trabajos previos que relacionan la morfología con la capacidad de vuelo, nuestros resultados indican que la morfología no presenta necesariamente un rol importante a la hora de explicar la variación de este carácter. El desarrollo de este dispositivo y del software asociado implicó mucho tiempo y esfuerzo en un contexto extremadamente dificultoso. En particular, bueno, estamos hablando de algo que nos afectó a todos, como fue la pandemia. Acá pueden ver, digamos, mis 2 proyectos más importantes en desarrollo, que en ese momento me consumieron mucho tiempo y energía. A pesar de eso, logramos obtener resultados, abordando el análisis de este carácter, creemos, de una manera novedosa. Pero lamentablemente hace más de un año que estamos intentando publicar los resultados sin éxito. Hemos recibido revisiones que revelan cierto desconocimiento del tema, o quizás un sesgo, parecería, a la hora de evaluar el trabajo que hicimos. De hecho, nos han recomendado varias veces publicar en revistas de libre acceso, sin darnos la posibilidad de obtener alguna clase de descuento para publicar el trabajo.
cuando el presupuesto total anual con el que contamos actualmente no llega a $1000. Todos ustedes saben que las publicaciones en revistas de libre acceso están muy por encima de ese valor. Mientras tanto, se han publicado varios trabajos relacionados con la temática. Fíjense que yo había mencionado los que había al momento de empezar a trabajar en esto, hasta el 2008, y el siguiente recién apareció en 2016, después de que empezamos a trabajar en esta temática. El diseño de este protocolo nos permitió empezar a recorrer distintos caminos, como por ejemplo, estudiar la capacidad de vuelo en poblaciones de distintas especies de Drosophila dispuestas a diferente altitud, que quizás es el motivo principal que a mí me impulsó inicialmente a la hora de empezar a andar este camino. También pudimos empezar a estudiar un panel de Drosophila simulans, similar al de Melanogaster que estudiamos, que está conformado por líneas que fueron obtenidas a partir de moscas recolectadas en la misma localidad, siguiendo el mismo protocolo, por el mismo equipo de trabajo, el de la doctora McKay en Estados Unidos. Esto suponemos que nos va a permitir realizar un análisis comparativo de las bases genéticas de la capacidad de vuelo entre estas especies hermanas, con la posibilidad, ahora que ya no tenemos tantas restricciones debidas a la pandemia y demás, de refinar el protocolo para poder realizar estudios en distintas condiciones ambientales y analizar otros aspectos de la performance de vuelo. Bien, me despido mostrándoles fotos más antiguas y más recientes de ex colaboradores y colaboradores actuales del Laboratorio de Evolución, que de una forma o de otra me han ayudado a que yo pueda hoy estar acá. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Valeria. Una charla maravillosa, muy interesante, y gracias también por compartir las perspectivas personales mientras hace su labor científica. Por eso dije en un principio que iba a ser una charla poco convencional, porque originalmente yo entendí que ese era el objetivo, como para a continuación quizás incentivar la discusión en grupos y después en general acerca de las problemáticas que tenemos para llevar a cabo estudios de este tipo en Latinoamérica. Claro que sí, queda perfecto para lo que viene, pero tenemos tiempo para algunas preguntas, así que voy a leer algunas que están en el chat. Sí. También invito a los participantes a levantar su mano si quieren preguntar algo. Y de Voy a hecho yo comenzar con una... no me explayé, en relación a un montón de cosas no me explayé, la parte más académica la circunscribí mucho. Claro, no, pero aún así tenemos varias preguntas. Voy a comenzar con una de Carlos Prada. Carlos Prada pregunta, ¿es posible pensar en un gradiente latitudinal o altitudinal asociado a variación en tamaño relacionado a un proceso de adaptación? De hecho, es lo que se suele pensar, sí, que a mayor latitud y mayor altitud, los individuos presentan, en particular en Drosophila, pero creo que esto puede hacerse extensivo a otras especies de otros géneros, presentan un mayor tamaño, presuntamente vinculado a un mayor tiempo de desarrollo, porque a menor temperatura estos insectos demoran más en llegar al estadio adulto y por lo tanto alcanzan ese estadio con un mayor tamaño. Entonces, la temperatura siempre ha sido considerada un factor central. Lo que a mí por ahí me motivó a empezar a recorrer este camino es que yo observaba, bueno, durante mi tesis doctoral, llevada a cabo a partir del 2004, observaba diferencias entre gradientes latitudinales y altitudinales. Y la temperatura es un factor en común entre ellos, pero hay otros factores que no tienen en común, como los que mencioné al principio en relación a la presión parcial de oxígeno, la disminución que hay con la altitud de la densidad del aire.
Entonces, estos factores podrían llegar a estar explicando algunas diferencias que se han observado en clinas morfológicas entre gradientes latitudinales y altitudinales. No sé si me expliqué bien. Fui más allá de la pregunta, pero sí, es correcto lo que no me acuerdo el participante que preguntó el nombre. No tengo abierto el chat. Fue Carlos y dice, sí, Carlos. correcto, gracias. Sí, claro que sí. Eso es lo que siempre se ha esperado encontrar. Yo quisiera ir un paso más allá y ver qué relación guarda eso con el vuelo. Cómo puede llegar a afectar al vuelo, en particular en poblaciones de insectos. Comenzamos estudiando por ahí drosófila porque es más fácil en el laboratorio, ya que existen poblaciones estables a grandes alturas, de insectos voladores, ¿no? Quiero decir. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Ángel Romero. ¿Se hicieron algunas observaciones de la capacidad de vuelo en horas crepusculares? En horas crepusculares, sí. Yo no me detuve en toda la parte metodológica, es mucho más compleja lo que mencioné acá, pero en realidad, de acuerdo a las pruebas piloto que hizo el doctor Flaivani, o sea, quien llevó a cabo este trabajo, la mayor parte de este trabajo como parte de su tesis doctoral, él estableció distintos intervalos para realizar las mediciones según el par de especies hermanas. Las especies cactófilas son más activas al amanecer y al atardecer, justamente. Entonces, las mediciones, por ejemplo, de las especies cactófilas se realizaron en un horario más tardío, porque es cuando las moscas presentan mayor actividad. No sé si eso responde por completo la pregunta, pero sí tratamos de, mediante las pruebas piloto, de establecer el mejor protocolo para cada especie. Perfecto, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat acerca de la charla. Gracias, después la voy Quizás a leer. tenemos quizás tiempo para una pregunta más. Quiero abrir la oportunidad para las personas levantar su mano si quieren preguntar. No veo ninguna otra pregunta en el chat por ahora. Bueno, yo ahí Pero puse al bueno, final de la en la última diapositiva puse mi email. Pueden buscar cualquier publicación mía, va a aparecer el mismo email, me pueden escribir cualquier cosa. Aparte entiendo que esto va a estar disponible después, ¿no? Todo el simposio. Así que ahí pueden encontrar los datos para contactarme o contactar a mi grupo de investigación. ok. Veo que hay una pregunta más en el chat de Alicia. Pregunta si han intentado solicitar un waiver al costo de la publicación. Sí, Estamos un sí. poquito sobre el tiempo, pero quizás podríamos seguir la conversación en el chat acerca de eso con Alicia. Sí, sí, igual la respuesta es que sí y no nos lo dieron, porque nuestro país no figura en los listados, digamos, como que requieran de ayuda en ese sentido. Y lo mencioné a propósito, yo era algo que no pensaba mencionar, me estimularon mis compañeros de trabajo a hacerlo justamente de cara a la discusión que viene ahora, porque supongo que va a ser una problemática común a muchos de nosotros. Claro, pues Bueno, muchas nuevamente gracias. muchísimas gracias, Valeria. Gracias Gracias a por ustedes, estar muchas aquí. gracias a los participantes y a los organizadores. Muchísimas gracias. Pues bueno, para todos los demás que están aquí, gracias por seguir con nosotros. En este momento vamos a iniciar con un break de 5 minutos. Al regresar vamos a tener una discusión en grupos pequeños. Vamos a hablar sobre las problemáticas, los retos y las ventajas de hacer evolución, estudiar evolución en Latinoamérica. Entonces los invitamos a que se conecten dentro de 5 minutitos. Vamos a seguir. ¿Okay?